Hola, buenos días. Vamos a hacer un análisis post-operativa de la sesión del día de ayer, 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, antiguo Día del Descubrimiento de América, que voy más sobre ese supuesto. Sección 697, vamos a hacer una pequeña precisión sobre dónde reaccionó el activo, cómo inicialmente reaccionó sobre el intervalo del 95%, después sobre el 99%, no sin antes haber ofrecido rendimientos importantes en cada una de estas dos reacciones con alineación de indicadores, en uno de los dos casos sin volumen, pero bueno, para que tengan al tanto la información. También les comento, esta tarde, bueno, ahorita apenas termine todo el desarrollo del postoperativa, voy a preparar un video resumen del dashboard de la nueva sesión del día de hoy, en consecuencia de que, bueno, tengo bastantes problemas de conectividad en la zona donde resido y estoy haciendo lo necesario, ¿no? Por lograr contratar un nuevo servicio de fibra óptica, están haciendo un recableado, eso también es parte del problema que estamos viviendo ahorita. Entonces, quizá establecer un punto de sesión cuando en la tarde tengo entendido de que hay un compromiso de instalación mayor aquí, entonces prefiero prepararles el resumen. Vamos a ver algo del análisis macro en donde desde mediados de septiembre nosotros hemos previsto puntos importantes de inflexión en el activo que se han sido respetados y que vamos a ver cuando veamos esa parte del análisis. Comentario al margen sobre lo que mandó Maricel de que todos los indicadores bajan y Marty lo previó. De hecho, ayer, fíjense como el activo en una zona bastante lateral, incluso dentro del análisis técnico estaba bastante, digamos, comedido porque estábamos soporte, resistencia, análisis técnico y cuando partió, como efectivamente Smarty determinó, porque Smarty decía sell short cuando el análisis técnico decía ayer en el caso del Bitcoin nada más y el caso del Ethereum buy long, nosotros seguíamos hablando del sell short, incluso Crypto Rating, eso lo cometimos ayer y lo comentamos. También hablaba de sell short. Por eso es que le decimos, nosotros somos pro análisis cuantitativo a todo tren. Nosotros de verdad nos asistimos con el análisis técnico y fundamental como parte fundamental y esencial de nuestro análisis. Sin embargo, nosotros somos quant traders y no los va a cambiar, esa esencia no va a ser cambiada en el tiempo. Entonces, que hay herramientas que nos permiten, dependiendo de su temporalidad, de su capacidad de integración con la lógica del análisis cuantitativo, ser parte de lo que hacemos, eso no va a tener ningún problema. Sin embargo, nosotros somos trader quants y queremos que todos los que están aquí terminen de pasar ese cassette, que sé que no lo han hecho en su totalidad muchos, porque bueno, es importante también en este punto entender de que todos nos creamos en un sentido de, digamos, crítico válido y crítico positivo. Siempre he dicho, la crítica positiva siempre es valiosa y de alguna manera hemos, digamos, afianzado este punto en donde nosotros nos hemos formado a través de un bombardeo de información tanto técnica como fundamentalista y muy poco cuantitativa. Nosotros hemos tratado de impulsar el trading quant desde los dos últimos años con más fortaleza aún que antes, incluso derivamos completamente al trading cuantitativo, pero estadísticamente está validado, estadísticamente está comprobado que más resultados vamos a tener si nosotros nos asociamos a la estrategia que parte del análisis cuantitativo a exclusivamente hacer una estrategia de análisis técnico. Entonces, esta reflexión no es sino algo más allá de que nos interesa es que aprendamos todos los que estamos aquí. Yo soy un estudiante de 49 años, voy para 50 ahorita el 22 de enero y mi compañero Héctor cumple el 22 de octubre, para que estén atentos por favor. Hoy está un poquito aquejado de salud, por eso no nos va a acompañar en estas dos actividades. Y bueno, la invitación es que siempre aprendan, siempre estudien y que tengan siempre un sentido crítico positivo. El cuestionamiento sea en pro del crecimiento tanto del facilitador como del estudiante. Traten de no convertirse en troles de que yo lo considero, lo veo y lo pienso de esta manera. Nosotros somos abiertos a cualquier tipo de integración efectiva, válida, siempre y cuando tenga un elemento de, digamos, de convalidación efectivo. Nosotros no podemos tampoco escuchar por escuchar, hacer por hacer. Nosotros tenemos que definitivamente validar a lo que nos hemos comprometido con un alto sentido de la responsabilidad. Entonces, los invito nuevamente a que sean estudiosos, que sean cuestionados, que cuestionen siempre y cuando sea de forma positiva. Nosotros ya venimos de experiencia
en donde muchas personas, lamentablemente, no a título de la gente que está ahorita, en esto, yo creo que el grupo que está ahorita es el grupo élite en el que nosotros siempre vamos a confiar y en el que nosotros siempre vamos a poner nuestro máximo compromiso. Pero han habido personas que han pasado por este grupo y que lamentablemente no han tenido el mismo comportamiento. Hay personas que han sido, bueno, 1000 personas que han estado, que han sido excelentes, pero 1000 personas que no lo han sido y de verdad, de alguna manera, los invitamos a que reflexionen de forma positiva porque la reflexión positiva y el cuestionamiento positivo siempre va a venir de la mano del crecimiento, del conocimiento y de la capacidad. Entonces, esto es una simple reflexión. Vamos a ver aquí, me voy a hacer mi back in time. En estos días vi una imagen que me agradó tanto, así como, de alguna forma, así como agrada, me generó un poquito de tristeza ver a Michael J. Fox con Christopher Lloyd, los de Back to the Future, y bueno, aquejado por el Parkinson de una manera increíble, abrazando a Christopher Lloyd, y bueno, cosas que uno dice, bueno, como la vida para unos es más fácil que para otros, y para otros es bien complicada, ¿no? Pero por eso avanzar y seguir adelante y creer, confiar en Dios y ir de su mano es esencial. Play. Vemos aquí como el activo, claro, estoy a 10x, vamos a dar un poquito la velocidad a 3x. Aquí vemos como el activo, fíjense, estamos en una lateralidad que incluso desde el punto del multiactivo, validando un poquito el análisis técnico, miren cómo se mantuvo, llegó aquí a nivel de resistencia, aquí ligeramente hizo un high tick y fíjense cómo inmediatamente empezó a bajar. Los que son, digamos, operadores del análisis técnico o de los multiactivos 2 y 3, aquí tuvieron una posibilidad de entrada interesante y se armó con el volumen aquí abajo, pero bueno, después se desprendió ese volumen y fíjense dónde rebotó, en el soporte multiactivo. O sea que incluso desde el punto de vista de lo que es el cálculo que nosotros manejamos para este esquema de trabajo, tenemos bien definidos estos elementos técnicos que nos permiten soportar nuestros análisis. Aquí seguimos en esta lateralidad. Fíjense que aquí sí ya empezó a romper sobre el nivel de soporte multiactivo, aun cuando aquí muestra un signo de recuperación con el super trend y el squeeze muy debilitado. Sin embargo, fíjense cómo aquí rompió, y aquí voy a hacer una pausa, rompió el intervalo del 95%. Claro, aquí no había validación, y con este monumento de squeeze en contra, operar en este punto definitivamente podría considerarse digno de un kamikaze, ¿no? Sin embargo, posteriormente, fíjense que continuando la escena del volumen, vino una validación y fue en este punto sobre el Open que, aunque, fíjense algo, y esto lo quiero agrandar para que se vea en vivo, bueno, en vivo no, para que se vea en vivo en el video. Fíjense que aquí la potencial entrada se consolidó aquí en el primer punto, no había squeeze con volumen, esta entrada era a alto riesgo del operador. Nosotros solamente la colocamos, esta no va a validación técnica, solamente la estamos colocando porque hacemos la lectura de todos los momentos en los cuales hubo reacción sobre nuestros intervalos. Pero fíjense que en este punto de reacción el activo hizo hasta una corrección de $102. En este punto habría que haber evaluado la volatilidad que se presentó baja al momento del análisis. Sin embargo, a este punto habría que haber evaluado la volatilidad, que es lo que siempre les digo. Cuando voy a entrar en contra de tendencia, la tendencia es primaria, sell short, cuantitativamente hablando, porque podríamos haber dicho, bueno, técnicamente estamos en una validación hacia arriba, porque había un bailón, creo que tanto en multiactivos 2 como multiactivos 3. Sin embargo, en ese punto yo siempre reviso volumen de los últimos 30 o 60 minutos y reviso la volatilidad en el Crypto Screener. No hago entrada sobre zona espejo si yo no he revisado al menos esos dos elementos, adicional a la alineación efectiva que debe haber, porque si no hay una alineación efectiva, lamentablemente podríamos estar quebrando nuestro espíritu de operadores al hacer algo completamente en contrario. Fíjense que aquí yo siempre fijo stop mucho más ampliados. Mis stops son sobre los $150. Yo no manejo este tipo de riesgo tan corto porque eso lo va a hacer un bot. Yo como ser humano tengo entendido que mi limitante no me va a permitir a mí, a pesar de que la volatilidad baja. En el inicio del análisis estaba en 1.43 y podía colocar un filtro de $50. En este caso yo hubiera colocado al menos 150, incluso me hubiese ido a la zona del siguiente intervalo. Si estoy abriendo por esta zona, me fijo que el intervalo es el
85.90, hubiese fijado mi stop sobre el del 95%, pero bueno, vuelvo y repito, esta es una operación bastante arriesgada y al final fue una operación que dio un rendimiento altamente positivo, porque fíjense cómo, a pesar de que aquí empezó a rodar sobre nuevamente la zona de entrada, él hizo un high hasta este punto con al menos un 16.3% de rendimiento. Estadísticamente, por la fuerza del squeeze, esta no la validamos. Sin embargo, fíjense que después nuevamente sobrevino una caída, hizo este high tick. Aquí se ve que había manipulación. En este momento el HFT tenía que haber estado encendido y la volatilidad tiene que haber sido superior al 10%. Entonces, ¿qué les digo? Eso es lo que tenemos que siempre considerar, operar con inteligencia. Y fíjense cómo vino nuevamente un low tick que ya me dio una reacción sobre el intervalo del 99%. Incluso fíjense, bastante lejano del stop, que nuestro stop es esta línea pespunteada vino tinto. Sin embargo, fíjense cómo vino hasta acá y nuevamente vino a recuperar. Toda esta comida de la vela pasó en tiempo real y en menos de 5 minutos. Y fíjense cómo aquí empieza a recuperar. Pero fíjense que la reacción fue aquí, la del 99%, y la alineación de indicadores fue mucho más adelante. Vamos a observarlo. Fíjense cómo aquí empezó a ralentizar y fue a las, ya les voy a decir, 10:20 de la mañana que el activo empezó a recuperar y ya nos dio señales incluso de volumen. En este caso, fíjense cómo el volumen se incrementó de manera importante y aún así estábamos sin rango de recorrido negativo mayor. Aquí habrá habido al menos unos 15, 20 dólares, pero siempre estuvo sobre la línea y fue a las 11:05 que se despegó el movimiento y fíjense hasta dónde alcanzamos por ahora nuestro high a las 11:40 con un 34.6%. Observen algo, observen el valor de la entrada. El valor de la entrada vino determinado por el intervalo de confianza del 99%. 18.415. Y esto lo voy a hacer para terminar de dar esta explicación en el análisis del dashboard. 18.415. Y nosotros tenemos aquí soportes históricos de Smarty en 18.481 y 18.463. Miren la coincidencialidad que nos permite a nosotros sobre una proyección que se ha realizado desde mediados del mes de septiembre del 2022 y estamos ahorita a 13 de octubre. Entonces, observemos siempre esto porque cuando somos analistas integrales, las cifras, los momentos y los valores representativos del orden histórico cuantitativo tienen que siempre estar presentes en nuestra gestión. Entonces, solamente vamos a validar estadísticamente la entrada del 99% por la debilidad que mostraba el squeeze en este punto y la no validación. Sin embargo, nuevamente, en este caso, trato de hacerlo lo más claro posible. Quienes hayan entrado en zona espejo con el nivel de riesgo que esto implicaba es válido, siempre y cuando tomen los factores de corrección que siempre recomendamos. Vuelvo y repito, si ustedes hacen las cosas de manera inteligente, siempre van a lograr el resultado. Independientemente de que a lo mejor en algún momento sucumbamos ante el sesgo emocional, pero el 90%, por lo menos, bueno, en el caso de Smarty, a título general, estaríamos hablando, lo voy a decir aquí en términos de cifras, déjenme abrir, pasa que no lo había abierto estadísticamente, me perdonan Smarty, pero por razones de que estaba haciendo una actualización del equipo. Voy a irme por aquí, Stop Connector, aquí tengo unas conexiones para que me den los valores de forma actualizada. Y cuando me voy a ir por acá para la bitácora diaria, no la diaria, quiero ver el dato aquí por arriba. Nosotros a lo largo de 2020-2022, 3 años, casi ya 3 años exactamente, 77.82%. Y este 77.82% cuando todavía manejábamos la desestimación. Ya la desestimación no es una alternativa. Sin embargo, bueno, tomando la estadística de orden efectivo, 77% de las veces nosotros deberíamos estar ganando. Señores, este es el análisis postoperativo. Muchas gracias.